Ha pasado solo un año desde el lanzamiento del proyecto de dirigibles. En este tiempo, el proyecto ha recorrido el camino desde la idea hasta el primer vuelo y el inicio de la producción. Más de 7.000 personas de diferentes países ya lo han apoyado, y los fondos recaudados permitieron crear una base de ingeniería funcional, poner en marcha la producción y salir al mercado. El primero en elevarse fue el dirigible Nova 01, un laboratorio volador compacto de 130 metros cúbicos. Copia del futuro modelo Nova 2 de 2.000 metros cúbicos, prueba la aerodinámica, los sistemas de control y el software de a bordo. El sistema de control ha pasado pruebas de campo y ya admite 3 modos: manual, remoto y en la nube. El control es posible con un mando, la oficina e incluso una tablet. Al mismo tiempo, ha comenzado el ensamblaje de una aeronave de 190 metros cúbicos. Se construye sobre la base de la experiencia del Nova 01, con aerodinámica mejorada, 4 hélices principales y cola. Se han emitido las primeras ofertas comerciales para este aparato, incluyendo aplicaciones para publicidad, monitoreo y comunicaciones. El dirigible Nova 2 con un volumen de 2.000 metros cúbicos está en producción. Los planos de la góndola ya están terminados y se realiza su maqueta. Todos los componentes principales, de transmisión a cola, se diseñan internamente. Se desarrolla una planta de energía de turbina de gas de 300 kilovatios. Es eficiente, silencioso y multicombustible, gas, diésel y carbón líquido. Se desarrolla como fuente de energía universal para plataformas aéreas y ya pasó a la etapa de producción de componentes individuales. Se prepara el lanzamiento de la producción de las carcasas. Se adquirieron los materiales y se adelantó el pago del equipo. Se planea soldar la primera envoltura en otoño. El lanzamiento de esta producción permitirá iniciar la fabricación en serie de dirigibles de pequeño volumen y lograr las primeras ganancias este año. Se están diseñando los próximos modelos, de 8 y 35.000 metros cúbicos. Se está modelando las estructuras, incluido un cuerpo rígido hecho de componentes de carbono, y se están desarrollando esquemas de elevación híbridos que permiten reducir la dependencia del lastre y aumentar la carga útil. En otoño, el proyecto será presentado en la Exposición Internacional de Aviación Dubai Air Show 2025, junto a los stands de las mayores compañías del mundo. Lo declarado, en un año es una realidad, y esto es solo el comienzo. Gracias a nuestros inversionistas, quienes, al apoyarnos, se han convertido en copropietarios de una parte del negocio, para cuyos productos y tecnologías hay una demanda en el mercado. Amigos, hola a todos. Tenemos otro seminario web, que realizamos 2 veces por semana con Fyodor, y aquí estamos de nuevo al aire. Cada 2 semanas. Saludos a todos. Sí, y hoy vamos a compartir las noticias más recientes, los eventos que nos han ocurrido, y volveremos a hablar sobre dirigibles. Esos son nuestros planes. Sí, quienes estuvieron viendo desde el principio vieron el video. Hoy es justamente el día en que, hace exactamente un año, estábamos en el escenario del Centro Financiero Internacional en Moscú, a orillas del río, y anunciábamos el inicio del proyecto, el pre-lanzamiento. Quienes no lo hayan visto, regresen al principio y vean el video. Ahí está el resumen más conciso de lo que ha pasado en este año. En realidad, Aeronova no tiene un año. Aeronova se organizó, según calculamos, más o menos en octubre, cuando nos mudamos a la oficina y empezamos a trabajar de verdad. Pero el proyecto en sí, ya cumple un año, así que felicidades a todos ustedes, por supuesto. Podemos resumir brevemente lo que hemos hecho este año y, en general, durante las últimas 2 semanas. Los resultados resumen en el video. Creo que discutiremos en 2 semanas. Los planes. Bueno, supongo que comenzaremos con esto. Vamos. Bueno, vamos a la noticia más interesante y dulce, que parece que ya está completamente confirmada. Ayer fueron al aeródromo, vieron el nuevo, ¿nos cuentas? En fin, amigos, para quienes nos siguen desde hace ya bastante tiempo. Saben, y para los que nos siguen desde hace poco, estábamos buscando un aeródromo para comprar y parece que ya lo encontramos. Hoy recibimos los últimos documentos. Según estos documentos, todo está en orden. Necesitamos el aeródromo. Como una empresa que se dedica a la fabricación y posterior operación de vehículos de transporte aéreo, es fundamental que tengamos un lugar donde podamos volar, probar y realizar otras actividades esenciales.
Muchos saben que anteriormente volábamos en Novinky, pero ahora, en la actualidad, volamos en Voskresensk. Y está completamente claro que compartimos el espacio aéreo con aquellos que también vuelan en ese mismo aeródromo y además pagamos un alquiler por los hangares y otros servicios esenciales. Está bien, fue una muy buena solución temporal. Volar allí fue realmente genial, pero ahora tendremos que volar cada vez más seguido, con mayor frecuencia y de manera más constante. Eso es lo primero y más importante. Y lo segundo, no encontramos para alquilar así de fácil y rápido como chasquear los dedos un espacio grande y adecuado para el siguiente dirigible Nova 2 para su construcción. Y el espacio físico hay que construirlo tanto de una manera temporal como de una forma permanente. Todavía se está decidiendo, y por supuesto, lo ideal sería construirlo en un terreno propio, en el terreno del proyecto, para poder capitalizar y para que el proyecto tenga algo material, algo propio, lo cual es completamente natural. Por eso, estuvimos buscando activamente aeródromos y finalmente encontramos uno. Aunque la tarea no era sencilla, a pesar de que hay bastantes aeródromos, tú mismo mostraste el mapa. Sí, pueden buscar para quien le interese en Google o Yandex el mapa de aeródromos de Rusia y como primer resultado les aparecerá un mapa con todos los aeródromos operativos. Se puede hacer clic en estos aeródromos, ver la descripción de las pistas de aterrizaje y despegue, por supuesto las coordenadas de su ubicación, qué frecuencia de radio utilizan, quién es el jefe de vuelos y el administrador. Esta es información pública y fácilmente accesible, por supuesto, de los aeródromos civiles. Y uno de esos aeródromos importantes que aparece en ese mapa pronto será nuestro de todos nosotros, por supuesto. En el transcurso del mes de agosto, todo este proceso debería concretarse de manera definitiva. Ahora mismo nos encontramos en una etapa verdaderamente interesante, ya que hemos comenzado a interactuar activamente con la administración de esa específica zona donde se encuentra el proyecto, así como con las diferentes entidades relevantes con las que es absolutamente necesario colaborar estrechamente para su éxito. En general, estamos organizando todos estos procesos y parece que ya se puede felicitar por el hallazgo. Se puede felicitar por el hallazgo, pero por la adquisición nos felicitaremos cuando la concretemos, cuando firmemos el contrato y realicemos el primer pago. El pago será a plazos, aleluya, hemos llegado a un acuerdo porque no es posible entregar la totalidad de la suma de dinero de inmediato. Ahora vendría bien la frase de Medvedev sobre, pero ustedes resistan. Sí, sí, pero en general todo está saliendo de maravilla. Justo estamos a punto de lanzar la producción de carcasas y con esta producción de carcasas fabricaremos la carcasa, el ensamblaje de la Nova 2 y bueno, el ensamblaje de la Nova 2 ya se realizará en nuestro propio aeródromo. Eso es genial, en mi opinión, y hablando en términos generales, recién hoy esta información ya se ha vuelto más concreta y hoy el proyecto cumple un año. Bastante simbólico, ¿verdad? Sí, claro. Y si recuerdas que quizás podrías compartir alguna característica, tal vez algo sobre el aeródromo, cuántas hectáreas tiene, qué instalaciones ya se han construido, qué nos queda aún por hacer, si es que podemos compartir esa información ahora. Sí, allí hay un pequeño hangar donde cómodamente caben tanto el Nova 01 como el aeroplano. De hecho, ambos vehículos caben sin dificultad en ese espacio. Bueno, claro, allí hay una pista de aterrizaje y despegue, una de hormigón y otra de tierra. También hay instalaciones de servicio, una casa pequeña y un garaje tipo cobertizo que es bastante funcional. Sí, para el tractor, hay un tractor allí porque todo el campo hay que segarlo constantemente y mantenerlo en buen estado para que no se llene de maleza. El aeródromo en sí tiene, bueno, más de 1 kilómetro de largo, de ancho, un poco menos de 1 kilómetro. Básicamente los aeródromos son todas tiras alargadas, pistas, bueno, una franja que se encuentra en algún bosque. Bueno, puedes despegar y aterrizar en avión desde allí, por supuesto, pero nosotros no necesitamos hacerlo como un avión. Nosotros vamos a tener vueltas en círculo, pistas de despegue donde los dirigibles girarán alrededor de anclajes bajos, grandes. No necesitamos una pista, un campo idealmente cuadrado. Así que más o menos con esa forma estuvimos buscando y encontramos este aeródromo. Como digo, tiene un poco más de 1 kilómetro de largo y menos de 1 kilómetro de ancho, así que resulta ser un rectángulo.
Sí, es ovalado, sin árboles, nada, el terreno es plano, todo está realmente perfecto. En un lugar pintoresco. Estoy seguro de que todos ustedes estarán allí. Creo que muchas veces veremos cómo vuelan, celebraremos el despegue de cada nueva nave. Allí realizaremos una amplia variedad de diferentes eventos y conferencias importantes. ¿Qué más habrá allí? Diversos encuentros, sí, cumpleaños y otras cosas. Tengo entendido que hay bastante espacio disponible allí, así que además del hangar que ya existe, donde cabrán la nueva 01 y el aeroplano, ¿se podrá construir otro hangar adicional justo al lado de este mismo? Es muy necesario. Hay que empezar ya en agosto. Se cerrará el trato y en agosto sería preferible comenzar porque aunque sea una construcción provisional, como yo la llamo, una estructura neumática, de igual forma hay que preparar la base, verter la losa y llevar la electricidad hasta allí. En general, hay muchas actividades administrativas de todo tipo y deben coordinarse con la estructura de producción tanto en tiempo como en dinero y con todo lo demás. Allí, por supuesto, la lista compite por el primer lugar en cuanto a pagos importantes. Generadores, motores. Los motores se pagaron a la mitad, ahora se va a hacer el envío y hay que pagar la segunda mitad. Parte de las máquinas ya ha sido anticipada. En general hay muchísimo trabajo y todo esto hay que empezarlo ya, este mismo mes. Y si todo sale muy bien, todo debería ir sucediéndose uno tras otro de manera fluida. Cuando la estructura esté completamente lista, debe estar preparado el lugar para que podamos delinearlo, aceptarlo provisionalmente con nuestro control interno de calidad, la calidad y empezar el ensamblaje del dirigible allí mismo. Por cierto, amigos, debido al aumento de las oportunidades y los gastos que ahora enfrenta la empresa Aeronova, la compañía Solar Group ha lanzado desde el 4 de agosto una serie de promociones para estimular un flujo adicional de inversiones. Recomiendo a todos que entren en su cuenta personal en la sección de promociones donde están descritas en detalle. Yo solo haré un breve repaso. La primera promoción es para todos los inversores de ambos proyectos. Consiste en que por cada $100 invertidos en cualquiera de los proyectos se les otorga un descuento del 10%. Es importante que el monto del pago sea de $100 o más, y por cada $100 obtienes un 10% de descuento. Y la segunda promoción es para todos los socios, se llama La Gran Carrera. Se llevará a cabo del 4 de agosto al 4 de noviembre, es decir, durará 3 meses completos. Aquí la empresa otorgará premios en efectivo si logras aumentar tu estatus de socio o si el estatus de socio aumenta en la primera línea de tus socios directos. Puedes consultar todos los detalles en tu cuenta personal en la sección de promociones. Así que entra, participa sin falta y vamos a estimular, por así decirlo, la llegada de nuevas personas e inversiones que ahora no son tan vitalmente necesarias. Bien, espero haberlo dicho todo aquí. Sobre la carrera de socios, ahora estamos comenzando las carreras de socios en el aeródromo, justo ahora. Sí, también vamos a hablar de eso, pero entonces abordemos ahora este importante tema también. Mañana, por primera vez, nosotros, como habrán visto en el video de novedades, ya han venido pequeños grupos, pero eso fue algo espontáneo, improvisado y así sucesivamente. Mañana, el primer grupo de inversores organizados y personas verdaderamente comprometidas vendrá a la ciudad de Voskresensk. Vamos a organizar vuelos públicos y demostraciones, a presentar nuestra tecnología en persona. Será un espectáculo verdaderamente muy interesante y cautivador. Naturalmente, queremos compartirlo con todos cuando el dirigible está volando. Vamos a traer gente en varios grupos. Empezamos este viernes, seguro que todos los interesados, creo. Aún no sé el horario, cuándo será. Será todos los viernes. Pero sin embargo, de nuevo, todo dependerá mucho del clima. Bueno, naturalmente, pero en principio todos los viernes. Así que busquen la información, espero que aparezca en los grupos y chats generales sobre cómo inscribirse, asistir y ver. En fin, sepan que todo esto comienza a partir de mañana. Planeamos salir mañana mismo. Definitivamente haremos un reportaje, una grabación. Todos los participantes que estén allí compartirán sin falta sus impresiones y sus primeras emociones. Si hay alguien ahora en el seminario web de los que van mañana, escriban en los comentarios "Yo voy".
Así al menos sabremos quiénes serán los afortunados que mañana verán todo esto primero. O escriban "yo quiero" para que entendamos con qué frecuencia organizar este tipo de eventos. Sí, hablemos también de qué otras cosas interesantes y relevantes han sucedido en estas últimas 2 semanas. Durante una semana entera, es decir, 5 días completos, todos nuestros ingenieros están recibiendo una formación especializada en el programa TFLEX. ¿Podrías contarnos con más detalle qué es este programa? ¿Por qué es necesario un conocimiento tan profundo y por qué ahora? Los primeros dirigibles que se están desarrollando aquí ahora son, en gran medida, como verdaderos laboratorios voladores, o más bien como prototipos experimentales, como maquetas y demás, para probar rápidamente ciertas soluciones. Esto es mejor, esto es peor, esto es algo completamente nuevo, funcionó, no funcionó. Es decir, es un proceso evolutivo muy rápido y constante. Se podía hacer y lo organizamos de una manera bastante parcial. Yo lo llamaría un verdadero Eat House, cuando alguien trabaja en Solid, otro en Compass, otro en NX Katia. Ahí hay de todo, una gran variedad de herramientas y plataformas, en fin. Todo tipo de blenders. Y en 3D Max en general en todo lo que sea un software de diseño o modelado tridimensional. Pero para poder crear equipos de producción en serie de manera eficiente y para su posterior certificación oficial y rigurosa, está claro que no se puede hacer todo a medias o de forma incompleta, ya que se requiere un proceso mucho más detallado y profesional para asegurar la calidad y la conformidad. Y eso se practica ahora en nuestro país, porque todos entienden que debido a que el software es extranjero y las empresas extranjeras se han ido, hay algo ruso, algo de aquí para allá, algo que es verdaderamente nuestro y que podemos desarrollar con éxito en el futuro cercano. En general, estas empresas han estado trabajando desde hace mucho tiempo y los procesos eran, por así decirlo, evolutivos, desde el Kuhlmann, pasando por los primeros AutoCAD, luego a algunos centros de Siemens, y ahora están reorganizándose hacia algo nuevo. Así que nosotros, estando justo al principio, podemos iniciar el proceso de creación de aparatos de producción en serie, precisamente en un entorno digital unificado. Crearlo correctamente. Sí, y en general existen una amplia variedad de GOSTs, que son estándares estatales que regulan meticulosamente el complejo proceso de creación y desarrollo de equipos de aviación, así como la tecnología espacial y sus componentes asociados. Civil, militar y así sucesivamente, ¿no? Y puedes seguir todos estos GOSTs, incluso creando en papel, ya que hay ciertos procedimientos y secuencias, condicionalmente desde la concepción misma del proyecto, la I+D, investigación científica y desarrollo experimental, debe comenzar correctamente, es decir, debe emitirse una orden. Ordeno, por ejemplo, presentar sus propuestas detalladas, redactar los requisitos técnicos específicos, iniciar la investigación y desarrollo I+D en general, y todo esto debe llevarse a cabo por etapas bien definidas. Naturalmente, y debe estar correctamente documentado, y así, TFLEX ha integrado todos estos procesos en su software, comenzando desde estos estándares condicionales GOST para la creación de I+D, desarrollos experimentales y la transición a la producción en serie, hasta llegar a este sistema CAD en el que simplemente haces modelado sólido o creas un dibujo 2D, aunque el 2D ya no es necesario porque él mismo convierte el modelo sólido según el ESCAD. Luego vienen los cálculos, después las hojas de proceso tecnológicas y finalmente el postprocesamiento de los programas para las máquinas CNC. Y todo esto lo hacemos junto con el CRM, donde está toda la estructura organizativa de la empresa, todas las tareas y planes, control responsable. Por supuesto, accesos, almacenamiento de toda la arquitectura del producto, es decir, prácticamente todo el ciclo de la empresa está integrado en un solo software. Y este software no solo es cómodo, sino que está creado según los estándares condicionales GOST, ESKD y otros, es decir, por así decirlo, es como una lista de verificación. Si trabajas con este software, en general haces todo correctamente en un 99%. O sea que también es una especie de sistema CRM. Incluye también el sistema de gestión de relaciones con clientes, conocido como CRM. Es como una especie de guía, en realidad.
en vez de que todos, bueno, mucha gente, claro, ya lo sabe, lo lee y lo comprende y demás. Pero en general, cuando trabajas en un entorno común como este, es mucho más sencillo. Y sí, ahora se está llevando a cabo la capacitación. La formación está dividida en varias etapas. Ahora, la primera etapa es, por supuesto, CAD/CAM, sistemas CAE. Esto trata precisamente sobre la modelización, sí, sobre la modelización, los cálculos, la creación de la arquitectura del producto, la creación de ensamblajes, las versiones de esos ensamblajes y así sucesivamente. Durante varios meses, nuestros ingenieros estuvieron estudiando a fondo y detalladamente T-Flex de forma independiente por su cuenta. Así que lo que hicimos fue asignar, bueno, hay un archivista del modelo electrónico, por así decirlo, que es la persona a la que le llegan todos los planos de diferentes programas. Él ya trabajaba exactamente en T-Flex y creaba el ensamblaje principal en T-Flex en detalle. Algunos ya empezaban, bueno, a hacer la transición condicionalmente al diseño sólido en T-Flex, otros a ciertos cálculos y así sucesivamente. Voy a hablar en general en un lenguaje sencillo. Todos experimentaron, se toparon con dificultades, algunos entendieron algo, otros no, pero todos ya adquirieron cierta experiencia. Y ahora estamos repasando rápidamente el primer curso, cerrando de nuevo las cosas que no quedaron claras. Bueno, allí condicionalmente se podían realizar las mismas funciones, donde están los botones o a la antigua girar algo, dibujar y así sucesivamente, y eso ya quedó atrás. La introducción al ensamblaje también es muy importante, según las versiones y demás. Y este ciclo de aprendizaje, ahora estudian una semanita, luego pasan un par de meses y aplican todos los conocimientos. Y para finales de este año debemos lograr el funcionamiento completo y óptimo de todo este sistema PLM junto con el CRM y demás herramientas esenciales. Por ahora, nuestro sistema CRM es en parte Kaizen, pero todo se irá trasladando progresivamente allí y en realidad esto es absolutamente necesario para nuestra operación. Como mencioné previamente sobre las certificaciones de los dispositivos, los aparatos a partir del tamaño Novo 8, por así decirlo, definitivamente serán certificados por tipo y para iniciar oficialmente este importante proceso de investigación y desarrollo, nuestra intención es hacerlo precisamente a través de la plataforma T-Flex. Cuando ya lo hayamos implementado y todos los procesos sean completamente digitales. Por cierto, es bastante interesante, probablemente no será el primero, pero sin duda será el primer proyecto de I+D de dirigibles concebido enteramente en un entorno digital. 100%, por cierto, según tengo entendido, esta plataforma es de origen ruso. Sí, hay una universidad llamada Stankin. Fueron egresados de Stankin quienes la crearon. Apareció hace mucho tiempo, más o menos al mismo tiempo que AutoCAD, cuando surgía AutoCAD, pero evolucionó a su manera y AutoCAD evolucionó a la suya. T-Flex tiene una parametrización muy avanzada. Es una función muy práctica cuando vinculas todas las dimensiones mediante fórmulas y no tienes que reconstruir todo el ensamblaje manualmente. Simplemente cambias alguna dimensión, presionas recalcular y todo se actualiza automáticamente, ¿no? Es muy cómodo. En su momento ellos competían precisamente con esto, tenían la parametrización más potente cuando apenas empezaban a implementarla los demás y ahora han pasado completamente a la gestión empresarial. Es conveniente. Además, según entiendo, esta plataforma también permite asegurar el intercambio de documentos entre empleados. Bueno, organizar, sí, y también asegurar, por supuesto. Creo que podemos pasar a la siguiente pregunta. Sé que hemos tenido salidas activas y muy importantes para entrenar en el aeródromo, realizando diversas operaciones. Volaron en el dirigible Nova 01, una aeronave que ha sido clave en estas actividades. ¿Qué cambios significativos, qué novedades tenemos allí y qué se estuvo probando específicamente con el dirigible? Se revisó completamente, se probó a fondo, tuvimos un atraque exitoso. Sí, efectivamente, hubo un atraque, aunque es importante señalar que por ahora todo este proceso se realizó en modo manual. Bueno, allí se puede apreciar la estructura de este mecanismo de atraque, que también es un desarrollo completamente propio y original. Bueno, naturalmente todo lo que hemos logrado es un desarrollo propio. En este contexto,
surgió una especie de dilema, o como se prefiera llamar, una discusión importante. Surgieron algunas discusiones sobre si era posible, en general, que un dirigible pudiera llegar a un punto de atraque bajo. Bueno, porque normalmente el dirigible se atrapa con las manos o con alguna máquina móvil, en fin, que tiene un poco más de libertad que el propio dirigible al apuntar hacia ella. De todos modos, una persona era quien finalmente acoplaba todo el asunto de alguna manera. Y aquí hay como un pequeño poste. En general, se ideó una serie de mecanismos y por ahora elegimos el que nos parece más exitoso. Consiste simplemente en tener unas guías determinadas. Aquí hay una distancia bastante grande y un pequeño poste. Incluso si el poste llega aquí por estas guías, el cierre llega y se engancha. En general, el dirigible debe, naturalmente, entender de qué lado está el piloto automático, de qué lado sopla el viento y colocarse de cara al viento y en contra del viento. Al aterrizar debe avanzar un poco y engancharse precisamente a él. Allí se puede aterrizar prácticamente en vertical, pero de todos modos es absolutamente necesario avanzar un poco, ya sea con el dirigible o con el mecanismo en general, para lograr el enganche de forma segura y efectiva. Por ahora avanzamos con el propio dirigible y la verdad es verdaderamente sorprendente. La primera vez no salió del todo bien, pero a la segunda oportunidad, claro, con un control manual mucho más preciso, logramos tranquilamente aterrizar así en ese poste. El dirigible se acopló incluso sin las guías de apoyo, lo cual fue un logro considerable. Es decir, allí originalmente había un pequeño mecanismo de unos 15 centímetros, unas pequeñas guías así. Aquí mismo hay un pequeño cierre y, bueno, esto nuevamente es una copia a escala de lo que se instalará en el Nova 2. Y aquí también deberían estar las aletas, bueno, de más o menos este tamaño, con una envergadura así aproximadamente, para imitar lo que habrá en el Nova 2. Sin estas aletas, solo con este pequeño mecanismo, la primera vez avanza, avanza y de repente, ¡zas! Giramos las hélices hacia atrás, retrocedimos, la hélice de popa giró un poco, hélices hacia adelante y se enganchó. En modo automático creo que lo hará todo aún con más precisión. Ahora justo hemos llegado a este modo automático. Hay un montón de cosas interesantes tanto en el software como en la frontera entre el software y el hardware y también con el propio hardware. Hace muy poco tiempo apareció otro artefacto más. Tenemos un interruptor principal en la línea principal de alimentación eléctrica que suministra energía precisamente a los motores de marcha, al empenaje de cola y al dispositivo de dirección de cola. Allí las baterías están completamente separadas. Una de ellas, resulta, está destinada a todo esto, y la otra alimenta la computadora principal y el sistema VGS, que impulsa el ventilador y otros componentes esenciales, y cuando el relé interruptor corta la alimentación principal y luego la vuelve a conectar, en el momento de la reconexión estos circuitos no están conectados entre sí en absoluto. Es decir, la batería secundaria para la computadora de a bordo de 48 voltios y la otra, la batería principal y potente de 24 voltios, que es la de a bordo, no están conectadas entre sí de ninguna manera. Pero cuando el interruptor de 48 voltios se activa, el controlador de vuelo deja de interactuar completamente con la computadora de vuelo. Un artefacto verdaderamente interesante. Es evidente que probablemente haya algún tipo de descarga eléctrica, que algo necesita ser apantallado de manera efectiva y así sucesivamente. Son los primeros pensamientos que vienen a la mente, pero ayer, al parecer, lo encontramos, lo resolvimos y salen a la luz muchas de estas pequeñas cosas diferentes. Para eso fue creado el Novo 01, precisamente para detectar artefactos. A lo que voy es que cuando pulsemos el botón y se acople, cuando solucionemos todos esos pequeños detalles y dejemos de preocuparnos por completo, lo más probable es que eso suceda en cualquier momento, de forma inminente. Porque ya todo funciona, ya todo está claro, pero de todos modos, durante el proceso de verificación, siempre surgen pequeños detalles, los vamos corrigiendo, solucionando. La próxima semana, al menos, ya espero que pulsemos el botón y él mismo. Por medio de las cámaras de video se determinará el punto exacto. Nosotros simplemente estaremos así, y el sistema mismo lo detectará automáticamente y se aferrará a él. Eso será una especie de victoria. Sí, eso será, de hecho,
por así decirlo, la finalización condicional del primer ciclo de pruebas. Sí, después vendrá el segundo, que es grande, muy interesante, pero de eso hablaremos un poco más adelante, con mayor detalle, en un momento oportuno. Por cierto, realmente me gustó la solución de que el punto de amarre no esté en la parte delantera del propio dirigible, sino más bien en la góndola, lo que reduce su radio de giro, es decir, de esa manera ahorramos un valioso espacio. Sí, afortunadamente en Rusia hay mucho espacio. Esta solución se sugería por sí sola. Y además, cuando el dirigible se sostiene por la proa y gira con el viento, si se trata de un dirigible rígido pequeño, donde puedes, en teoría, salir directamente por la parte delantera del propio cuerpo del dirigible, es una cosa, pero si es algo más pequeño, donde la góndola está separada, entonces esa góndola que gira en círculo y tener que correr detrás de ella para cargarla o descargarla uno mismo es más complicado. Naturalmente, cuando está sujeto por la góndola, cuando la góndola está en su lugar, sí, la góndola puede girar y demás, pero en el momento de la carga y descarga se puede fijar el dirigible. Además, en primer lugar, el viento no sopla constantemente de un lado a otro y el dispositivo de dirección de cola puede estabilizarlo tranquilamente un poco. En general todo es mucho más sencillo y cómodo. Además había una plataforma especial, la vi, ese día simplemente no estuve presente, pero vi que había una plataforma especial para el evento, lo cual facilitaba mucho las cosas. Tren de aterrizaje. Sí, es una especie de imitación de lo que también se hará para el Nova 2. Creo que ya lo conté en el último seminario web, o al menos debería haberlo hecho, y es un detalle bastante interesante. Contaba que, en general, debido a que se sostiene por el punto de atraque inferior, mientras que el propio dirigible está arriba y hay una ráfaga lateral, es decir, aquí hay una palanca bastante grande, el dirigible se inclina naturalmente y presiona con una sola rueda. La carga sobre el tren de aterrizaje. Sí, porque el tren de aterrizaje tiene dos ruedas, y esa es la carga máxima calculada. En general, hasta 15 metros por segundo podemos mantenernos en la punta de amarre inferior, en un dirigible pequeño, concretamente en uno como el Nova 2. Con los grandes es un poco más fácil. Sus góndolas se desplazan más cerca de la proa debido al centrado de la masa, y maniobrar con el viento se vuelve más sencillo. En general, en el Nova 2, con una ráfaga lateral como esa, la carga sobre una rueda puede llegar a 1 tonelada. Si el suelo es normal, simplemente puede hundirse. Con el tiempo, sí, bueno, quizás 1 hora o 2 o incluso 3, algo así. Además la humedad, el suelo está completamente mojado. Sí, y por eso, en general, hay que hacer una base bajo la rueda. Es bastante pequeña. En el Nova 2, la rueda será de unos 4 metros. Como una zapata corrida, también se puede poner una placa metálica. En general, en el Nova 2 será así. Por eso en el Nova 01 también lo hicimos así. Se puede decir que esta es nuestra pista de despegue que es necesaria para los dirigibles, eso es todo, un pequeño espacio. La plataforma resulta ser el lugar de acoplamiento para el viraje, de todos modos, aunque no depende de la torre de amarre, por ejemplo, cuando la torre de amarre es grande y alta, por razones de seguridad y según todas las normas, el dirigible debe alejarse lo suficiente, porque si sopla el viento, durante el despegue puedes dañar la envoltura. Y el punto de amarre, de ahí no hace falta alejarse mucho, solo necesitas desacoplarte y ya está, puedes ascender verticalmente, así que sí. Por cierto, no lo había pensado, se puede llamar también una pequeña plataforma de despegue y aterrizaje, no es necesario alejarse de ella. En general, esto nunca antes había sucedido. Si creemos a los expertos, el dirigibilista Musikevich dice que ningún dirigible ha aterrizado o despegado de hecho desde un punto de amarre bajo de esta manera, cuando todo es realmente tan fácil y tan sencillo. Por alguna razón todos siempre estaban inventando complicaciones innecesarias, mecanismos increíblemente complejos, dispositivos adicionales de mecanización y automatización, casi como si todo estuviera sobre rieles, todo muy sencillo y algo completamente nuevo. Bueno, sí, ellos lo inventaron, de hecho. Resulta que sí. Y además de todo lo demás, también se realizan constantemente pruebas de vuelo y se recopila información valiosa para el entrenamiento. Eso sí, En realidad, todos los algoritmos ya están escritos y los datos ya han sido recopilados. los principales, los que estaban previstos allí. Sí, ya todo está perfectamente claro y comprendido.
Ahora, en cuanto a los vuelos, se están formando precisamente los algoritmos complejos y la lógica operativa detallada de la operación cercana a la Tierra en un modo completamente automático y autónomo, lo que asegura una ejecución precisa y eficiente. Supongamos que hay un operador remoto, abre la tableta y ve que el dirigible está en algún lugar del mapa, en algún sitio, y entonces, ¿dónde puede estar realmente ubicado en ese momento? ¿En qué estado puede encontrarse si está amarrado por el punto inferior, por el punto de proa o por algún dispositivo adicional, o si está en el hangar y a partir de cada uno de estos eventos se desarrollan los siguientes escenarios de lo que sucederá? Y ahora se están formando estos escenarios tanto desde el punto de vista lógico, simplemente como una cadena lógica de lo que sucederá después, así como con la versión hardware-software, qué otros dispositivos adicionales y demás debe tener el dirigible para que esta interacción ocurra de una manera completamente automática y sin intervención humana. Esto es precisamente la segunda etapa de las pruebas o la segunda fase de desarrollo de este proyecto. Bueno, esto es lo que tenemos previsto para el futuro cercano, los planes, objetivos y tareas a realizar. Ahora todo esto ocurre en un modo semimanual, y hasta llegar a un modo completamente automático, está claro que todo esto se implementará en el Nova 2 en todo su esplendor y completamente, pero hasta un cierto punto muy avanzado y muy significativo, creo que en su totalidad. El Nova 01 lo llevaremos a cabo. También mencionamos que muy próximamente tenemos planeado el desarrollo de un nuevo aeroplano. ¿En qué etapa de desarrollo se encuentra este proyecto ahora mismo? Hoy tuvimos precisamente un importante viaje de trabajo local a la fábrica de la carcasa, donde todo está genial, todo va muy bien. La carcasa está tomando forma de manera progresiva, se está fabricando con gran esmero. La primera se pegó justo para el Nova 01, y ahora esta se está soldando con corrientes de alta frecuencia, bajo la atenta supervisión del autor, garantizando la máxima calidad en cada etapa del proceso de producción. En general, fuimos con Dmitry Sergeyevich Khmel para una inspección detallada, con la documentación necesaria, todo como debe ser. El diseñador está presente en la producción, supervisa cuidadosamente que todo se haga correctamente, de acuerdo con sus planos originales, diseños específicos, requisitos técnicos precisos y demás aspectos relevantes. Por este lado, todo se está haciendo de manera eficiente. Se están ensamblando los sistemas de control y también se están comprando los materiales adecuados. O sea que en un futuro muy cercano ya podremos ver los primeros y emocionantes pasos del ensamblaje de nuestro aeroplano, ¿verdad? ¿Sí? No, creo que sí, pero por supuesto lo veremos con gran atención y detalle, y aparecerán imágenes muy claras, videos explicativos, y en general, queridos y apreciados espectadores, así como todos los valiosos participantes de este importante proyecto. Entiendo perfectamente que ahora mismo tienen muy poca información detallada sobre qué es un aeroplano, en qué se diferencia fundamentalmente de un no aeroplano, cómo se ve visualmente, por qué se está creando y desarrollando, y qué es exactamente este tipo de aeronave o vehículo volador. Un montón de preguntas diferentes y variadas han surgido, y naturalmente ya es el momento oportuno para abrir una sección aparte y dedicada exclusivamente en el contenido que ofrecemos sobre estos fascinantes dirigibles, para así poder grabar videos explicativos detallados y tal vez incluso escribir artículos informativos que expliquen de manera exhaustiva y clara por qué hemos decidido ir en esta dirección tan innovadora y prometedora. Si alguien tiene ideas de dirección y también habilidades de guión, esperamos con gran interés sus propuestas detalladas sobre cómo podemos irrumpir de manera efectiva en la temática de contenido sobre aerolitos. Pero en general, sí, ya está completamente formada la base tanto de diseño como de producción, tenemos algo importante que mostrar y que contar, y con su valiosa ayuda, o sin ella, pronto lo mostraremos y lo contaremos. Empezamos ahora, en fin. ¿Dónde podremos aplicar o ver este impresionante aeroplano? ¿Pronto se está preparando para algún importante viaje, para una demostración pública o para alguna otra actividad relevante? ¿A qué estás llevando esto? ¿A noviembre, al mes de noviembre, específicamente a Dubái, a los Emiratos Árabes Unidos? Sí, absolutamente. ¿Planeamos llevarlo allí, a este importante evento, o al final no se concretará? No, 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 no. En general, sobre la exposición de Dubái, que es un evento de gran relevancia internacional, primero que nada, vamos a asistir. Por supuesto, vamos a estar presentes y participar activamente en esta feria tan esperada. Ya enviamos el enlace. Espero que quienes lo hayan visto hayan encontrado dónde está Aeronova.
Tenemos un gran stand allí de 6 metros, al lado de Boeing Ventures. Pero de todos modos, nosotros también somos Ventures. Cerca están los inversores, una zona lounge donde habrá presentaciones y todo tipo de cosas, y ahí nos hemos apuntado. En general, ya hemos preparado el pliego técnico para el stand, para el constructor, y se lo estamos entregando, y también hemos desarrollado el concepto del stand. Realmente, nosotros queríamos colgar el aeroplano justo encima de todo el stand de exhibición, pero resulta que el aeroplano mide unos impresionantes 19 metros de envergadura, mientras que el stand es de solo 6 por 6 metros, aunque la altura del techo es verdaderamente enorme. Pensamos, ¿qué más da? Al menos es ligero, es seguro, se puede colgar fácilmente, no hay absolutamente ningún problema con eso. Pero no, los estrictos requisitos del recinto de la exposición son que absolutamente nada debe sobresalir del perímetro del stand asignado y el aerolito lamentablemente no cabe allí. Ahora mismo estamos negociando activamente para que se coloque en un lugar exterior, específicamente donde estarán ubicados los aviones y otros equipos de gran tamaño. Puede que lo permitan, puede que no, eso había que haberlo hecho antes, mucho antes. Con el stand está claro, hay un lugar, lo tomamos, pero con el espacio exterior todavía todo está en proceso. Con los documentos del propio aparato, por supuesto, es experimental, certificado, la entrega, es decir, si tienes este medio volador, entonces su importación al territorio nacional, es decir, si simplemente fuera una maqueta, por decirlo así, que estuviera sobre nuestro stand de exhibición, sería una cosa muy diferente. Pero cuando queremos colocarlo en la zona designada donde está la maquinaria pesada, sí, eso es un poco diferente y más complejo. Existe una pequeña probabilidad de que lo coloquemos afuera, quizás incluso demostremos cómo vuela, lo cual sería realmente genial, por supuesto, pero respondiendo a la pregunta de si lo mostraremos allí, en ese mismo lugar, en el stand, definitivamente no. En el stand dentro del pabellón, durante la fase de construcción, vamos a fabricar una maqueta detallada del dirigible. Sí, está claro, lo más probable es que sea el Nova 35, así que ya se lo hemos comunicado al mundo entero. Ha transcurrido un año completo, ¿entiendes? Desde el inicio oficial del proyecto. Noviembre marcará, digamos, un año exacto desde el comienzo del ambicioso proyecto Aeronova. Y ya todos tienen una gran curiosidad por saber qué es exactamente el Nova 35, cuál es el concepto fundamental de este dirigible rígido, y hacia dónde se dirigirá en general todo el desarrollo de la construcción de dirigibles en las próximas décadas venideras. No estaría mal anunciar esto en las grandes exposiciones mundiales. Sería muy lógico empezar precisamente con los dirigibles rígidos, o al menos demostrar que aspiramos a construir dirigibles de este tipo en el futuro. Sí, por eso, la maqueta será de un dirigible de estructura rígidamente construida. Todo girará en torno a este fascinante concepto. Habrá un montón de agradables sorpresas y elementos interactivos muy interesantes y novedosos. Sí, de todo esto hablaremos un poco más adelante, pero sí, nos gustaría muchísimo que el aeroplano estuviera allí y volara. Es muy probable que lo hagamos, pero volará aquí, y todos los espectadores lo podrán ver perfectamente y habrá videos detallados sobre esto allí. Queda muy poco tiempo, ahora es agosto, septiembre, octubre, es decir, apenas 3 meses, incluso menos, sí, teniendo en cuenta que agosto es un mes de vacaciones, y muchos de nosotros estamos de vacaciones, y también en las empresas relacionadas de las que dependemos, prácticamente todos sus empleados están de vacaciones, lo cual reduce la capacidad de trabajo. Y con el motor también pasó exactamente lo mismo. El motor para el Nova 2 coincidieron desafortunadamente tanto las vacaciones de verano como el intenso calor en ese país europeo de donde nos lo traen, lo que generó un pequeño retraso. Se ha dado así que sí queda muy poco tiempo, y también queríamos tocar el importante tema de la estratosfera. A menudo hemos escuchado muchas preguntas sobre por qué no mostramos cómo se desarrollan los proyectos, cómo se realizan los lanzamientos, y parece que se avecina algo verdaderamente emocionante para nosotros en el futuro cercano. Se avecina algo, y quiero recordar que trabajamos en la estratosfera, pero le dedicamos mucho menos tiempo que a los dirigibles, porque está claro que los dirigibles son lo principal, y la estratosfera, aunque también es la fuerza de Arquímedes. Pero eso son perspectivas un poco más lejanas, un poco más complejas en general, pero se está trabajando activamente en ello.
Y en un futuro próximo tendremos, lo llamaré, un intento de realizar nuevamente un lanzamiento de larga deriva, un proyecto muy importante. Desde el momento de aquel lanzamiento que mostramos activamente, sobre el que hablamos, el de deriva prolongada, hasta el día de hoy, por supuesto que ha habido lanzamientos, pero fueron de tipo pico, es decir, cuando el aparato despegaba, alcanzaba cierta altura y aterrizaba. Principalmente eran pruebas técnicas y tecnológicas, pruebas de fábrica de diferentes soluciones, válvulas, sensores, nuevamente nuevo equipo de a bordo, sistema de acoplamiento, sistema de rescate de la carga útil y todo tipo de sistemas de coordenadas. No ha habido vuelos de deriva prolongada hasta ahora, y el próximo vuelo de deriva prolongada, que será un evento significativo, tendrá lugar aquí y ahora, probablemente este fin de semana o la próxima semana. Todo depende de las condiciones meteorológicas, pero el lanzamiento ya está programado, y este lanzamiento es diferente al anterior. Si en el lanzamiento anterior la tarea principal era entrar en la corriente estratosférica y mantenerse allí el mayor tiempo posible, preferiblemente dando la vuelta completa al mundo, ahora el lanzamiento actual es un poco diferente y presenta nuevos desafíos. El vórtice estratosférico, de forma natural, se ha desintegrado por completo. Este fenómeno meteorológico es estacional y ahora, si aquellos que siguen de cerca la estratosfera y todavía tienen guardado en sus marcadores ese enlace web donde se pueden observar los vientos en el planeta según la altitud, pueden observar el clima sobre Rusia y allí, a diferentes alturas, se puede ver que el viento sopla en una dirección, luego hay una pausa y el viento sopla en la dirección opuesta. Ahora, la tarea consiste precisamente en cambiar estos flujos variando la altitud. Es decir, aprender, por así decirlo, a navegar en estas corrientes de manera controlada y predecible. Prácticamente de manera controlada, sí, predecible. Eso seguro, con un modelo matemático, todo eso, verificación y demás. Pero vamos a cambiar la altitud mediante el calentamiento, de día y de noche. Hasta ahora, tanto en el largo y prolongado deriva como en los pequeños y controlados lanzamientos, hemos verificado exhaustivamente los modelos de calentamiento térmico, el que proviene directamente de la Tierra, el que llega intensamente del Sol, y así sucesivamente, y esto influye mucho y de manera significativa en el cambio de altitud del aparato, en el calentamiento del helio y demás componentes, lo cual es crucial para su operación. Y ahora ya hemos creado un modelo matemático bastante preciso, de modo que simplemente podemos, llenando correctamente la envoltura portante, introducir en ella la cantidad necesaria de helio de una manera adecuada y precisa. Y así, el sistema consiste en varios cilindros de alta presión. Bueno, no son cilindros, también son envolturas. Pero en general, si la envoltura superior sí no es lastre, en cierto momento se convierte en lastre, sí, es correcto. La envoltura superior es de presión cero, lo que significa que la presión dentro y fuera es exactamente la misma, así que estas envolturas están hechas precisamente para que el gas dentro de ellas se expanda continuamente, y en algún momento, opa, el volumen deja de cambiar y el aparato deja de ascender. En términos generales, pierde su fuerza de flotación de manera gradual. ¿Se fija a una determinada altura previamente calculada? Sí, y si se llena correctamente la envoltura superior y una serie de estas envolturas, entonces, según el modelo de temperatura, podemos entender con bastante precisión a qué altura descenderá al enfriarse y a qué altura ascenderá al calentarse. Y precisamente, en primer lugar, este lanzamiento verifica de manera precisa el modelo matemático. Puede convertirse en un epic fail, sí, pero el modelo es bastante preciso. Y ya, en general, estamos bastante seguros de que podemos hacerlo público sin ningún tipo de problema. Y vamos a ver todos juntos si funciona o no funciona. Debería funcionar. Y entonces resulta que, durante el día, se elevará por el calor, flotará en una corriente, y por la noche se enfriará. Descenderá a cierta altura y flotará en otra corriente. Y como si fuera poco, nuestro modelo matemático predecirá en qué zona estará circulando. Es decir, ya tenemos cierta comprensión de cómo va a volar y ahora necesitamos, por así decirlo, confirmar todo esto en la práctica. Sí, y de hecho, con un esfuerzo verdaderamente mínimo, prácticamente sin gastar apenas energía, logramos suspender el aparato de forma eficiente y ocupamos una determinada zona con este dispositivo y él permanece de manera constante y estable en ella.
Condicionalmente un estratolito así, que permanece suspendido sobre un mismo punto en una primera aproximación. Está claro que más adelante, ya en los lanzamientos de prueba más avanzados, se están probando diferentes sistemas que, por así decirlo, cambiarán la altitud de manera forzada, como los lastres y otros diversos mecanismos. Por ahora no lo voy a explicar, luego lo estudiaremos juntos para ver cómo funciona. Es decir, de forma forzada, cuando podemos cambiar la altitud por orden desde tierra, estos sistemas ya se están probando. Y este es un sistema condicionalmente gratuito. Es la solución más sencilla posible que de todos modos debemos tener en cuenta en un vuelo controlado. Sin esto no se puede hacer nada en absoluto. Esto es un experimento puro. Así que grabaremos todo y lo mostraremos todo. Sí, lo más probable es que también hagamos algún tipo de resumen en formato en vivo sobre dónde está y cómo está ocurriendo todo en este momento. Los lanzamientos se han pospuesto un poco. En realidad, debíamos haberlo lanzado primero el martes, salir el martes y lanzar el miércoles. De miércoles se pospuso al viernes y del viernes al domingo. Pero no somos nosotros quienes lo posponemos. Lo pospone Rosaviatsia, digamos. Ellos nos indican el punto de lanzamiento, desde dónde debemos lanzar. Calculamos un modelo matemático para determinar en qué zona volará. Ellos revisan si esto es aceptable o no y cambian el punto de lanzamiento. Volvemos a calcular. En general todo esto depende realmente de la fuerza del viento, de las condiciones climáticas actuales y, bueno, de la autoridad de Rosaviatsia, que es la Agencia Federal de Transporte Aéreo. Y así más o menos ya nos han desplazado de manera efectiva hacia la región de Kirov, sí, y lo más probable es que toda esta situación se resuelva de forma definitiva, que este próximo fin de semana o durante la próxima semana laboral completa todo esto finalmente suceda. Sí, así que estén muy atentos a las novedades y a cualquier actualización importante. Creo que recordaremos en videos separados qué es la estratosfera, por qué es tan increíblemente interesante, para qué sirve exactamente, porque muchas personas en realidad no lo entienden del todo. De hecho, a pesar de que lanzamos todo un documental muy completo y hablamos muchísimo sobre la estratosfera cuando lanzamos nuestro aparato, todavía surgen muchísimas preguntas al respecto. Sí, verdaderamente no hay una comprensión completa en este momento, así que intentaremos desarrollar el tema con mucho más detalle y profundidad. En realidad, esas son absolutamente todas mis noticias principales por ahora y podemos pasar directamente a las preguntas. Hagámoslo así. Aquí tengo la primera pregunta que ha llegado. ¿A qué altura operativa y cuánta carga útil podrá llevar este dirigible en particular? Creo que esta pregunta es sobre el aerolito, porque sobre el Nova 01 ya hemos hablado mucho, todos lo conocen. Pero aclaren, sí, las preguntas, porque esto está sin contexto. Si hubieran puesto el contexto de la pregunta, podríamos responder con mayor precisión. Espero que carga de combate se refiera en general a la carga útil. Los dirigibles son un medio de transporte pacífico. En esencia, no planean llevar nada de combate. Bueno, el aeroleto llevará 50 kilogramos, al menos el primero. El aeroleto que estamos creando es lo mismo que el Nova 01, pero en la línea del Nova 2. Aeroleto 01 llevará 50 kilogramos. Si hablamos de la Nova 2, entonces son 500 kilogramos o más. Si hablamos del Aeroleto 2, entonces estamos hablando de toneladas o más. En realidad, en el webinar anterior describiste con bastante detalle todas las características de todos los modelos que se están planeando. Por eso, si no lo han visto, les recomiendo mucho que lo vean. Fyodor lo explicó detalladamente. Ese webinar fue en formato de clase, algo así como ¿qué estamos construyendo y dónde nos encontramos ahora? Si no lo han visto, ahí no estamos sentados así en una mesa, sino que yo dibujo a mano todos los aparatos, sus características y en general explico dónde se encuentra cada uno. Échenle un vistazo si no lo han visto. Sí, fue hace 2 jueves. El anterior, el de antes de este, para ser más exactos y precisos. Bien, pasemos entonces a la siguiente pregunta. ¿Cómo van a resolver el tema del llenado con hidrógeno o helio? Bueno, los dirigibles naturalmente se llenan con helio. Es muy probable que pronto empecemos a probar los globos estratosféricos con hidrógeno. Los dirigibles estratosféricos definitivamente se llenarán con hidrógeno porque sus volúmenes son increíblemente grandes. Las envolturas probablemente... En general existen diferentes esquemas. Uno de los esquemas es cuando las envolturas de los dirigibles estratosféricos son desechables. No cuestan mucho y, tras aproximadamente 3-4 meses de operación en la estratosfera,
la envoltura se desacopla, se libera el gas y luego todos sus sistemas aterrizan en formato de planeador, mientras que la envoltura simplemente se va y ya está. Existe uno de esos esquemas, y en este esquema es definitivamente hidrógeno porque perder tanto helio no tiene ningún sentido, y los dirigibles que volarán muy cerca de la superficie de la Tierra, sin duda alguna, funcionarán con gases seguros, definitivamente con helio. Genial. ¿Será visible el dirigible en los radares? Bueno, eso depende de qué tipo de radares. Sí, ciertamente será visible. ¿Por qué lo preguntas exactamente? Se puede hacer un dirigible lo más stealth posible, porque todo su cuerpo prácticamente no es nada, es blando y pequeño, así que naturalmente hay muy poco que pueda reflejarse en el radar, lo que lo hace realmente muy difícil de detectar. Por supuesto, hay baterías, motores que se calientan y en general su sistema de comunicación con la Tierra emite señales de forma constante. Pero en modo de silencio de radio solo sería detectable por el calor y la radiación reflejada, lo que dificultaría enormemente su detección a larga distancia. En general se puede hacer absolutamente todo lo que realmente quieras. La pregunta es, ¿para qué? ¿Con qué objetivo? Bien, siguiente pregunta. ¿50-500 kilogramos es solo la carga? ¿O en esa cifra también se incluye el combustible, los motores y demás? No, es solo la carga. Es únicamente la carga útil que se puede transportar. Esto es con la Nova 02, cuando decimos 500 kilo, eso incluye toda la góndola, que supuestamente se fabrica para pasajeros y es tripulada. Y ahí quedan el piloto, toda la góndola, y dentro de ella esos 500 kilos. Si es una versión completamente no tripulada, toda la góndola desaparece, se convierte simplemente en una góndola motorizada y un remolque de carga, donde cuelgas la carga, por así decirlo, y ahí incluso será más de 500 kilos. ¿Es posible instalar una turbina eólica en un dirigible y transmitir la energía a tierra por cable? He visto imágenes futuristas de eso en algún lugar. Los chinos construyeron una recientemente y la están probando. Cuando publiquen un informe sobre su eficiencia, y lo más probable es que ese informe sea la producción en serie de esas turbinas, entonces obtendremos una respuesta científica sobre la aplicabilidad de tales sistemas. En general, probablemente sea posible para algunas historias móviles que generan poco, pero no tiene sentido lanzar algo grande ahí arriba. ¿Ya hay una instalación para la Nova 2 en el nuevo aeródromo? No, por supuesto que no, todavía no. Se planea construir ya sea una estructura neumática o... Por ahora, la estructura neumática parece la opción más lógica. La Nova 2, como dirigible de monitoreo no tripulado, es de interés para el cliente. Al cliente le interesa el dirigible, el lugar de su estacionamiento, almacenamiento y mantenimiento. El armazón neumático se traslada. Una solución sencilla, sí, sí. ¿Cuánto cuesta exactamente un metro cúbico de helio y cuántos metros cúbicos se necesitan para la Nova 01? El helio para uso doméstico se ha encarecido mucho últimamente. ¿Cómo les afecta esto a ustedes específicamente? El llenado completo de los cilindros de helio costó alrededor de 200.000 rublos, teniendo en cuenta la entrega, la devolución de los cilindros, el alquiler, el depósito y algunos otros gastos adicionales. Cargamos aproximadamente 120 metros cúbicos de helio allí. Algo así como una cantidad considerable, una inversión significativa para la operación. Entonces, ¿para qué abren una escuela de pilotos? ¿Para qué se necesitan si el 90% de los transportes estará automatizado? Por ejemplo, los aparatos turísticos con personas a bordo deben tener obligatoriamente pilotos presentes. Cuando aparezcan los dirigibles de línea, también será obligatorio contar con pilotos, al menos para que estén sentados así, simplemente al mando de la aeronave. Cargas de cierto tipo, ahí se requerirán pilotos expedidores, es decir, cuando se trate de cargas especialmente importantes y no simplemente cualquier cosa. Será un requisito así, y en general, Bueno, es bastante lógico, ¿no? Sin eso la verdad sería muy extraño. sí, construir dirigibles sin pilotos, sin tener que preparar pilotos. Por supuesto, suena un poco fuerte, pero en cuanto surja la cuestión, ya tendremos una escuela de pilotos. ¿Para qué abren una escuela de pilotos? No, por ahora no estamos abriendo una escuela de pilotos. De momento solo hemos empezado a preparar el programa de formación. Este programa debe ser aprobado y aceptado por Rosaviatsia,
Y cualquier escuela existente puede funcionar como escuela, no es necesario abrir una nueva. Simplemente existe un programa aprobado y alguna escuela será, por así decirlo, certificada para la formación de pilotos. Y ya hay muchas escuelas de este tipo, de todo tipo y tamaño. Y allí, en ese lugar, recibirán una formación completa y profunda, no de manera meramente simbólica, sino realmente efectiva, 3 pilotos que serán absolutamente necesarios para el próximo año. Esa es, en su totalidad, la escuela fundamental de todos los pilotos. No es necesario abrir nada especial allí, ni construir un campus, ni nada por el estilo. De hecho, estamos preparando la base que lo permitirá. De hecho, por ahora estamos preparando el procedimiento, porque actualmente no existe un procedimiento para la formación de pilotos de dirigibles. En el futuro, está claro que no serán solo unos pocos, sino que ya se formarán decenas de estos pilotos. Esto seguirá creciendo y quién sabe, en el futuro alguno de ustedes querrá aprender, querrá tener su propio pequeño dirigible de crucero, querrá volar con la familia. Pero ¿dónde están los permisos? Está claro que uno puede sentarse como en un piloto automático, apretar un botón, pero creo que un transporte aéreo personal difícilmente será posible sin una licencia para operar, o al menos una autorización oficial. Las grandes empresas obtendrán permisos para el transporte de pasajeros con piloto automático. Aún así, si es un vehículo volador privado, se necesitará una licencia de piloto, incluso si vuela automáticamente, alguna versión simplificada, porque, como dicen, las normas de aviación están escritas con sangre. Sí, y por muy seguro que sea, de todos modos todos subimos al avión y aunque vuelen miles de veces, existe una incertidumbre. Siempre hay una instrucción. La salida está aquí, los chalecos están allá. Si cae la máscara, respire. Nada es casual. Cuando usted sube a un avión privado, cuando se suba, al menos le darán instrucciones sobre ciertas acciones que debe realizar. Sí, y en general es útil leer el manual antes de presionar cualquier botón, incluso el de un horno y mucho más el de un dirigible. Lo ideal sería comprobar, ¿lo ha leído o no? Eso probablemente será el proceso de aprendizaje. Genial. ¿Cuáles serán los requisitos para estos estudiantes que quieren ser pilotos? ¿Cómo será la primera convocatoria? ¿Cuántas plazas habrá? Bueno, en general ya he explicado detalladamente qué sucederá al principio de este proceso. Ahora mismo, en esta fase inicial, se están definiendo con precisión todos los requisitos necesarios. Lo más probable es que, al principio, esto sea suficiente. Tener capacidades cognitivas por encima de la media y simplemente el deseo de formarse como piloto. ¿Cómo se realizará la comunicación con el aparato en las latitudes del norte? En teoría, los aparatos se pueden conectar también a Starlink, pero no está disponible. La cuestión de la comunicación es uno de los puntos interesantes en general porque los dirigibles sí vuelan cerca de las torres de telefonía móvil y están en comunicación. Pero si se alejan un poco más hacia zonas remotas, la situación se complica mucho más. La comunicación por satélite no es solo Starlink, existen varios sistemas a través de los cuales se puede establecer comunicación. La cuestión, claro, es cuánta cantidad de datos puede transmitir. Además, también se puede utilizar la radio convencional e incluso por VHF se pueden enviar comandos y datos. Bueno, está claro que en un volumen limitado y a lo largo de rutas comerciales determinadas, seguramente se instalarán algunas torres de comunicación, lo más probable. Si para ese momento los sistemas estratosféricos se desarrollan plenamente, y en el futuro seguro que lo harán de manera significativa, podremos crear repetidores en los llamados estratolitos de forma efectiva. En general, ahora hay un programa, bueno, al menos en nuestro país sí. Todo esto es sobre nuestro país. Si salimos al extranjero, y allí hay unas 190 y tantas naciones más, allí funcionan los Starlink, así que no habrá ningún problema en absoluto. Pero aquí, en nuestro país, sí, tendremos que ingeniárnoslas un poco. Y ahora existe un programa. No recuerdo exactamente cómo se llama, pero es algo así como Cielo Único, donde desde satélites geoestacionarios hasta cuadricópteros que vuelan apenas por encima del pasto,
Todo esto debería crear un gran espacio unificado para la recopilación de datos, la retransmisión de señales, la interacción y así sucesivamente. Y en este programa está la creación de una cobertura de comunicación total sobre el territorio de nuestro país. Y lo más probable es que precisamente con la ayuda de sondas estratosféricas y dirigibles se establecerá parcialmente esa comunicación. Así que aquí la cuestión ni siquiera es dónde encontrará el dirigible esa conexión, sino más bien cuántos dirigibles se necesitan para que haya cobertura en todas partes. En realidad es una noticia bastante interesante. Nosotros lo discutimos, lo declaramos desde el principio, que esto se puede hacer, que esto es posible. Bueno, porque realmente se puede hacer, por supuesto. Pero cuando empezamos a comunicarnos con el grupo que forma parte de este proyecto Cielo Único, ellos, en cierto modo, incluso sin interactuar con nosotros, sin tener en cuenta nuestro interés en los dirigibles, de todos modos llegan a la conclusión de que la tecnología de aeronaves más ligeras que el aire es necesaria allí. Dicen, genial que alguien se haya ocupado de esto. Ustedes están cubriendo precisamente ese nicho. Otra pregunta muy interesante. ¿Se van a probar las posibilidades de acoplar dirigibles entre sí y para qué podría ser necesario esto en general? ¿Quién sabe? Hipotéticamente, para poder transferir cargas muy pesadas sin tocar el suelo o incluso pasajeros de un lugar a otro de manera eficiente. Si nos ponemos a fantasear un poco, estas criaturas podrían agruparse en clústeres para esperar a que pase una tormenta, porque juntos somos más fuertes, o acoplarse en forma de tren para avanzar, según lo permita la aerodinámica. Se puede experimentar con esto tanto en un espacio físico-matemático teórico y abstracto como en la realidad práctica y tangible. Nadie puede predecir ahora con certeza cuán necesario y aplicable será esto en la práctica futura, así que ya veremos cómo se desarrolla y evoluciona. ¿Qué tanto influyen la actividad solar y la presión atmosférica en las características de vuelo de un dirigible? La actividad solar prácticamente no influye en absoluto. Lo único que sí hace es que el ultravioleta destruye la envoltura blanda de los dirigibles, por eso se protege contra los rayos ultravioleta. El calentamiento influye en la expansión del helio. Cuando vuela bajo el sol, se calienta. El helio se expande y desplaza el balonete con aire. Y por ejemplo, en el calor, subir más alto es un poco más difícil, porque con la pérdida de presión también se expande. Pero todo esto son detalles menores. Todo esto ya se resolvió hace 100 años. Las tormentas geomagnéticas no afectan en absoluto. En general sí hay influencia. El dirigible es una cosa así, un organismo que respira, por decirlo de alguna manera. Pero todas estas regularidades se conocen desde hace mucho tiempo, y eso es precisamente lo que distingue a un piloto de dirigible experimentado de los principiantes. El hecho de que él sabe qué sucederá cuando baje o suba la presión, la temperatura, y así sucesivamente. Y todos estos sistemas de aire y gas ya se crean teniendo esto en cuenta, con experiencia, y se diseñaban así hace 100 años, los principios no han cambiado. Presión, temperatura, frío-calor, así es como se siguen creando ahora. Si toman algún libro interesante sobre dirigibles en algún lugar en el medio, podrán encontrar todos estos trucos y matices. En general, todo esto se sabe desde hace mucho tiempo. Pregunta, ¿cómo influye? De muchas maneras diferentes. Es lógico, cuando hace mucho frío, todo se encoge o contrae, y todo esto hay que gestionar y considerar cuidadosamente según la altitud y otros factores importantes. Realmente no tiene nada de complicado. Por lo que entiendo, estas influencias ya son bastante predecibles. Por supuesto, los expertos en dirigibles cuentan experimentos interesantes. El aerostato al parecer fue creado en su momento para China y lo tenían guardado en un hangar cerrado. Algo pasó allí, no puedo recordar exactamente qué, pero lo dejaron sin vigilancia y le dio el sol. Hicieron algo con las válvulas para que no perdieran gas, las apretaron
Probablemente sí. Las apretaron y simplemente explotó, aparentemente. Es decir, no le inyectaron gas, no pasó nada, simplemente explotó por el calor. Dicen que llegaron por la mañana y ya no estaba. Así es como el sol afecta a los dirigibles de aficionados. Y aquí hay una continuación de la pregunta. ¿Cuántos factores en general influyen en la maniobrabilidad del aparato y en qué medida los tiene en cuenta la computadora de a bordo? Viento, temperatura, presión, humedad, sol, densidad del aire, electricidad estática. ¿Eso es todo o hay algo más? Parece que esos son los principales. Lo principal y más importante es el viento en realidad. Todo lo demás son detalles menores y de poca relevancia. Factores de maniobrabilidad. La electricidad estática no influye en absoluto en la maniobrabilidad de la aeronave. La densidad a 1 kilómetro de altura es una consideración, pero otra que realmente podría influir de manera significativa es ya a una altitud de 4-5 kilómetros aproximadamente. La temperatura no afecta en absoluto a este fenómeno. En general, principalmente el viento y la altitud son los factores clave que sí influyen. Una pregunta de mi parte. ¿Es necesario que un dirigible, por ejemplo uno de carga, suba a una altitud de unos 10 kilómetros, como los aviones, donde el aire es más enrarecido para, digamos, volar de manera más eficiente, o le basta con 1 o 2 kilómetros? Gennady, siéntate, 2 puntos. Por la pregunta, un dirigible de carga, cuanto más cerca de la Tierra se encuentre, más carga puede transportar. Si es de carga, no necesita subir tan alto, pero si es uno de alta velocidad y podemos sacrificar, digamos, la carga, en las alturas llevará mucho menos. Pero allí también hay menos fricción y se puede volar a mayor velocidad. Esa es precisamente la nicho al que apuntarán los aerolitos. Eliminando la aerodinámica. Sí, y también la velocidad, por supuesto. Bien, siguiente pregunta. ¿Cuál es el costo de construcción de un dirigible con una capacidad de carga de 10 toneladas en una serie de 1000 unidades? Al menos aproximadamente el orden de magnitud de las cifras al tipo de cambio actual y suponiendo que todo está listo para lanzar esa serie a producción. ¿Cuántas toneladas? 10 toneladas, una serie de 1000 unidades. Entiendo que esta es una pregunta bastante difícil y que existen muchas incógnitas, pero por favor intente suponerlo. El costo de construcción de un dirigible con una capacidad de carga de aproximadamente 10 toneladas en una serie de producción de 1000 unidades. Menos de 1.000 millones de rublos por cada unidad. ¿Cuánto exactamente? No puedo decirlo ahora mismo en absoluto, ya que la información es confidencial. Bueno, así a simple ojo, sin cifras realmente muy exactas. Creo que no hace falta, no. Una serie de 1.000 unidades se puede hacer bastante barata. Un modelo de 10 toneladas, 10 toneladas, ese es nuestro Nova 35. ¿sí? Mire con atención cuánto cuesta un helicóptero de gran capacidad que puede levantar hasta 10 toneladas de peso. Y luego divídalo por la mitad probablemente para obtener una estimación aproximada. Creo que sí. Ese sería el costo de producción en condiciones ideales, con una fabricación ya bien establecida. Pero entiendo que volará mucho más lejos que un helicóptero, será más estable, más eficiente. La autonomía será verdaderamente enorme. Dividirlo por dos, claro, fue una estimación atrevida. Ahora mismo, Sí, lo estoy pensando, todavía no me termina de convencer. Bien, de acuerdo, pasemos entonces a otra pregunta. Quiero que el dirigible comience a volar sobre las ciudades de Rusia. ¿Dónde es posible esto en la realidad actual? Un montón de fotos se difundirán en los chats locales. Cuando vuela sobre ti, la percepción es completamente diferente. Lo apoyo, comparto plenamente su entusiasmo y deseo de ver dirigibles sobre Rusia. sí, volaremos sobre todas las ciudades, solo que de manera gradual. Al principio, probablemente serán algunas regiones remotas, algo como Tomsk, o incluso en algún lugar de Yakutia. Sí, y cuanto más volemos de forma constante y segura, y cuanto más confiables parezcamos a los ojos de las distintas administraciones y autoridades competentes, más cerca estaremos de acercarnos a las ciudades y sus áreas metropolitanas. También es interesante, sí, esas ciudades astutas. Sobre Moscú no se puede, pero allá sí pueden volar. ¿En qué son peores? No entiendo.
En Tomsk se ha creado una zona especial y designada para aparatos grandes de carga no tripulados experimentales, y lo más probable es que estas zonas sean las primeras ubicaciones donde se permitirán los vuelos de grandes aparatos comerciales de carga. Y luego, cuando pasen los periodos experimentales temporales y esto deje de ser puramente experimental para ser reclasificado de manera oficial, seguramente podrán volar en todas partes sin restricciones. Todo a su debido tiempo. Pregunta, ¿cuándo o dónde? Simplemente es una constatación de hecho. Yo quiero que los dirigibles empiecen a volar. Estamos haciendo todo para que eso suceda, y ustedes también pronto lo sabrá. Sí, vamos decididamente hacia esos objetivos. ¿Y hay alguna idea o conocimiento de en qué país es más fácil lanzar el transporte de carga desde un punto de vista legal y regulatorio? Puede que ocurra que los primeros transportes de carga se lancen no en Rusia, sino en otro país. En realidad me gustaría ver primero en Rusia la rapidez de implementación de varios grandes conceptos tecnológicos innovadores, en particular de manera efectiva, pero eso es China. China acaba de anunciar que varias de sus provincias ya han autorizado legalmente el uso de taxis autónomos para el transporte de pasajeros. Eso es todo, una zona experimental legal y completamente operativa. Adelante, pueden operar sin restricciones en las áreas designadas. El resto del mundo ahora está tratando de alcanzar a China, así que la respuesta a la pregunta es que lo más probable sea China. Luego están los países árabes, que también quieren estar a la vanguardia del desarrollo y no son tan inertes o estáticos como, por ejemplo, los propios Estados Unidos, que también es una potencia tecnológica, pero allí hay más burocracia. Así que después vienen los árabes, probablemente sea así, China, pero también Rusia. En realidad todos mencionan otros países, pero en Rusia probablemente tomará más tiempo. No, tenemos muchísimos cambios positivos y también estas zonas legales especiales como la región de Tomsk y las zonas económicas especiales que están surgiendo con sus propios complejos de pruebas de vuelo a nivel federal, con una infraestructura muy avanzada y capacidades de desarrollo significativas. Y la legislación actual, la creación de nuevas leyes y normativas, también se ha movido significativamente hacia la descripción detallada de un nuevo tipo de aeronaves. Además, en general, se ha empezado a abordar de manera más exhaustiva el espacio aéreo, así que en general se están estableciendo marcos legales más amplios y específicos. ¿Por qué no? Yo veo un claro interés, incluso recuerdo que al principio nos llegó algún documento en los chats directamente del gobierno de la Federación Rusa. Direcciones prometedoras para el desarrollo futuro, y ahí están los dirigibles. El cliente con el que estamos trabajando actualmente también es de Rusia, y se trata de transporte de carga precisamente en la región de donde es él, una zona geográfica específica. Esto ya está casi completamente incluido en la hoja de ruta, así que en Rusia será lo primero. Pero ahora los chinos, el único tipo de aparato certificado, sí, tienen un dirigible, así que los chinos, ellos son los únicos. También están por delante del resto del mundo. Bien, siguiente pregunta. Buenas tardes. ¿Cómo planean combatir la formación de hielo si piensan volar en el norte? ¿Qué opinan de un dirigible que funcione solo con baterías y un revestimiento de paneles solares? Son dos preguntas en una. Señores, ya me están haciendo ser verdaderamente sarcástico. Oh, por Dios, ¿de verdad habrá una formación de hielo allí? ¿Cómo es posible que no lo habíamos pensado antes? No hay ningún problema con esas formaciones de hielo, eso se resolvió hace ya 100 años. Ahora, por supuesto, lo resuelven con los aviones. ¿Cómo vamos a planificar esto concretamente? Tenemos una planta de energía que se va a instalar, la cual genera mucho calor. No es el tipo de calor como el de un motor de combustión interna, por ejemplo, que calienta mucho un área local y es difícil deshacerse de ese calor. Aquí no es tanto, pero hay grandes volúmenes de aire y esos grandes volúmenes de aire que son lo suficientemente fríos para las cubiertas y otras cosas, pero lo suficientemente calientes para evitar esta formación de hielo, se manejan sin problema. Además, existen materiales modernos. Hay hilos especiales que se pueden coser en las cubiertas o el revestimiento y que se calientan.
Y sí, si el dirigible es rígido y está completamente cubierto de paneles solares, los propios paneles también pueden calentarse. Esto tampoco representa un problema en cuanto a la electricidad. Es como si se generara a bordo o por estos mismos paneles. En resumen, respondiendo brevemente a la pregunta de cómo planeamos combatir la formación de hielo con calor. Entiendo. Si el control de los dirigibles no tripulados se diseña para ser remoto, ¿cómo se garantizará la protección contra la interceptación del control, el secuestro o los ataques de hackers? Cuéntenos, ¿qué medidas se tomarán? Espero que sean de calidad. ¿Cómo se garantizará esa protección? Por supuesto, actualmente no tenemos un equipo específico y dedicado trabajando en la protección del software, porque eso lleva tiempo, es considerablemente costoso y por ahora no es especialmente importante. Por el momento basta con tener personas competentes y una base sólida y bien establecida desde la que se inicia la propia programación para proteger todo esto de manera efectiva y asegurar su integridad. Más adelante, se incorporarán equipos especializados y dedicados por completo a la ciberseguridad, porque sin su valiosa ayuda ya no será posible avanzar en este ámbito tan crucial e indispensable. Yo podría empezar a inventar cifrados y demás, pero en realidad de todo eso se encargan empresas que están especialmente capacitadas, que se especializan en este importante ámbito, así que colaboraremos con ellas. Empresas que se dedican a la seguridad, la protección y el software. Parece más sensato recurrir a especialistas en este campo. Sí, en el siglo XXI, como escribieron en uno de los comentarios bajo alguna de nuestras publicaciones o videos, ya es una necesidad vital recurrir a este tipo de empresas. Es decir, todo ha avanzado tanto que intentar protegerse uno mismo desde cero ya es simplemente irreal. Así que sí, son realmente grandes equipos de personas que, siguiendo procesos claros y precios completamente transparentes, implementan todo esto de una manera muy tranquila y eficiente. Aunque incluso las grandes empresas como la misma y muy conocida Aeroflot hace poco sufrieron un ataque informático, así que incluso las grandes compañías e incluso aquellas que se dedican a la protección de datos y sistemas también se enfrentan a este tipo de incidentes de seguridad. Haremos lo posible. En general, con las habilidades adecuadas y un conocimiento profundo, se puede interceptar el control de prácticamente cualquier sistema. ¿No vieron la noticia que circuló recientemente? Es realmente algo completamente absurdo. La leí con asombro y de inmediato la marqué en mi calendario personal que esto había sucedido. Es sin duda la primera declaración informativa tan impactante y alarmante que leo y me dejó profundamente sorprendido. Unos hackers obtuvieron acceso a información extremadamente sensible que contenía, casi literalmente, los códigos de lanzamiento de misiles nucleares estratégicos desde submarinos franceses. Un montón de información técnica y demás. Imagínense, los hackers obtuvieron acceso a un secreto militar de máximo nivel, misiles nucleares, submarinos franceses, y todo ese archivo confidencial simplemente se filtró por Internet exponiendo datos sensibles a nivel global. Vivimos en una época verdaderamente interesante, en realidad. Sí, los estados resultan ser tan increíblemente inertes, y por mucho que intenten estar a la vanguardia de la tecnología, de los procesos y demás, aparece un colectivo que no está atado a esa inercia y tiene acceso a nuevas y diversas oportunidades. Deberíamos recurrir a esos hackers para que nos ayuden a crear una protección contra el robo del dirigible. Después de la compra del aeródromo, ¿habrá una transición a la tercera etapa o a etapas mayores? Bueno, creo que todo va según lo planeado. Hemos adoptado un modelo, por así decirlo, y nos movemos de acuerdo a él. Acabamos de cambiar de etapa muy recientemente. Después de la compra del aeródromo no habrá ningún cambio de etapa, no lo esperen. Entonces, ¿qué tipo de arrancador generador se utilizará en la unidad de turbina de gas? ¿Será una máquina asíncrona o un motor BLDC? Por cierto, aquí hay una propuesta adicional, suspender verticalmente el aerolito sobre el banco de pruebas. Hubo una idea así, una consideración importante para el diseño y la implementación de este sistema innovador.
Sí, el techo tiene una altura de 6 metros. No es la altura del techo, la máxima permitida para el banco de pruebas. El techo, según el reglamento, no superar 6 metros. Así que no se podrá hacer, pero la idea es buena. Habrá una pequeña maqueta en diagonal para que tenga más metros de longitud. Bueno, serán unos 6 o 7 metros, así quedará. Se desarrollarán puntos de atraque que el propio dirigible pueda soltar y, después de aproximadamente media hora de despliegue, pueda atracar en ellos por sí mismo. Bueno, en ese caso inicialmente vuela algún tipo de dirigible técnico o especializado que despliega estos puntos de anclaje, ¿verdad? Y luego le sigue un dirigible turístico o de carga, quizás uno más grande. Teóricamente es completamente posible, sí, incluso teóricamente el propio dirigible podría transportar el mástil de atraque, y algunos de ellos lo han hecho en el pasado, ¿por qué no de verdad? ¿Podría un dirigible ser un camión de bomberos o apagar incendios forestales? Si suelta de golpe decenas de toneladas de agua, saldrá disparado hacia arriba como un corcho. Si se trata de un dirigible con una mayor calidad híbrida, entonces no despegará, pero en ese caso tendría que apagar incendios como un avión, aunque también podría patrullar manteniendo la sustentación aerodinámica, por ejemplo, y con chorros dirigidos, ¿por qué no? En general se pueden hacer muchas cosas diferentes, hasta el uso de cualquier cosa imaginable. Se puede. La respuesta es que sí, hay varios conceptos. En todo esto hay que profundizar, son proyectos aparte. Por ahora, nosotros estamos trabajando en la creación precisamente del portador. ¿Y qué tipo de carga útil es posible allí? Todo tipo de cosas. Ese es el siguiente paso. El hecho de que el equipo contra incendios no consiste simplemente en recoger agua y verterla. Aunque así se hace, es posible. Pero son desarrollos específicos. Hay un montón de soluciones y conceptos diferentes sobre cómo usar dirigibles en la extinción de incendios, ya sea con bombas, con chorros controlados y muchas otras opciones. Por supuesto, todo esto requiere un trabajo profundo y exhaustivo, pruebas rigurosas y así sucesivamente. Es un tema completamente aparte. Por lo tanto, se podrá trabajar en la cuestión de si se puede usar un proyector en la exposición, lo cual es una consideración importante. Hagan una proyección de su aeronave en el techo. Si es liso, desde lejos se verá justo como si volara por encima de todos. Esta idea se puede usar, ¿sabes?, como algo pirata. Simplemente traer un proyector lo suficientemente potente, proyectar en todo el techo como si un dirigible pasara por debajo de la exposición. Tendría que ser un proyector bastante potente porque ahí todo estará súper iluminado, o bien pedirles a los hackers que corten la electricidad. Pero ¿quién exactamente lo haría? Solo hay una única empresa de dirigibles. En toda la exposición, solo una solitaria empresa de dirigibles. No, ahí mismo sin duda pondrán Aeronova escrito. Si en el año 2028 hay un vuelo alrededor del mundo entero en nuestro dirigible y la ruta pasa por la ciudad de Los Ángeles, me encantaría con mucha antelación reservar un boleto hasta la lejana Rusia. Sueño con un vuelo así. Reservado. De Los Ángeles a Rusia. Quiere volver a casa. Reservado. Pondré todas las reservas. Con los clientes de Nova 01 se ha firmado un contrato o acuerdos preliminares, lo que asegura su compromiso y la continuidad de las operaciones. Se han creado grupos de trabajo. Estamos formando el diseño técnico. Me parece que esto es un poco más que un contrato, así que todo está bien. Añadiré un poco más. De hecho, hay más de un cliente. Sí. Entonces, ¿qué tan resistente es el dirigible a los posibles atentados terroristas? Por ejemplo, un dron FPV, que todos conocen y que es muy común, es realmente peligroso, o el dirigible podría seguir funcionando incluso con enormes agujeros y daños significativos? Aterrizar de manera segura, pero ni siquiera los tanques están protegidos contra los drones FPV, así que eso es lo que hay. Se habla mucho, con un lanzagranadas, con una ametralladora, cualquier cosa puede resultar dañada.
Un enorme dirigible, es poco probable que un dron FPV logre dañarlo de tal manera que ocurra una catástrofe. Descenderá tranquilamente y no pasará nada grave, a menos que impacte en la cabina donde haya alguien. Está claro que en ese caso no se puede evitar que haya consecuencias. Es pequeño, pero cualquier explosión, por supuesto, le causará daños. Si se necesita un dirigible antiterrorista para que lance sus propios drones FPV al encuentro, organizar eso no es complicado. Sí, el dirigible, como está muy bien equipado energéticamente y posee una gran capacidad de carga, justamente puede transportar muchísimas cosas para contrarrestar todo tipo de mecanismos, aunque no quiero decir armamento, por supuesto, en absoluto. Se puede hacer absolutamente cualquier cosa que uno verdaderamente quiera. Bueno, en esta nota tan positiva se han terminado las preguntas. Mis queridos amigos, si aún tienen más preguntas, por favor, háganlas. Las responderemos con gusto. Si usted es un cliente muy importante y probablemente viaja en un automóvil blindado y tiene los medios económicos para crear un dirigible especialmente protegido, por favor, guiñe un ojo. Lo desarrollaremos específicamente para usted con todas las características que necesite. Bueno, parece que aquí se han terminado las preguntas. Ahora voy a revisar rápidamente una vez más. Y si no hay nuevas preguntas, entonces terminaremos. En general, el seminario web ya lleva 1 hora y media. Déjame ver. Hay una gran cantidad de noticias diferentes y variadas circulando en este momento, cubriendo una amplia gama de temas y eventos. Sin embargo, creo que ya hemos abordado lo suficiente sobre este asunto por ahora y es momento de pasar a otros temas o concluir nuestra discusión. Ahora estoy leyendo aquí. Adoptamos todo tipo de estándares internos rigurosos y exhaustivos. Cambiamos varios procesos organizativos clave y optimizados para una mayor eficiencia, y comenzamos nuevos desarrollos innovadores y estratégicos junto con la producción, asegurando así un progreso continuo. En realidad, todo está avanzando, pero en el último seminario web expliqué dónde se encuentra cada cosa. Este jueves puedo actualizar los estados, así que acumularemos novedades sobre la producción y los ensamblajes. Bueno, entonces las prepararemos para el próximo seminario web. Dicen en el chat desde el principio que el volumen debería ser más alto. Chicos, parece que ya lo ajustaron. Estupendo. Bueno, eso es todo por el momento entonces, queridos amigos. Sigan muy atentos a todas las novedades que se vienen. Esperen con ansias el lanzamiento del próximo video sobre el laboratorio. Muy pronto saldrán los nuevos videos. Aunque lo denominamos laboratorio, en realidad lo que verdaderamente sucede es que esa división que hemos llamado laboratorio en la práctica ahora funciona como una producción experimental y muy innovadora para nosotros. Por ejemplo, lo que está ubicado en Ljubertsy, donde se encuentra Ruslan, allí ellos tienen un taller mecánico muy completo, donde se crean los bastidores de soporte del empenaje, y todo eso es realmente estupendo y funcional. Y por ejemplo, los pequeños dispositivos electrónicos, las placas de circuito, los sistemas de alimentación eléctrica, el mismo ordenador de a bordo, los pequeños mecanismos giratorios y todo lo demás, naturalmente, se fabrica aquí. Así que esto no es un laboratorio de investigación, ni siquiera es como una pequeña producción experimental y al mismo tiempo un laboratorio de desarrollo. Y ahí también hay novedades, por supuesto. Quienes han estado siguiendo vieron en qué estaba trabajando Artyom al principio y decían, pronto lo pondremos en marcha. Bueno, por fin ese pronto ha llegado, tan esperado. Así que, por favor, esperen nuestros próximos videos. Con esto comenzamos la rama científica. Espero que participen de manera muy activa. ¿Se está preparando el material? Sí, estén atentos, será interesante. Bueno, adiós a todos. Gracias por unirse. No olviden que suscribirse y escribir comentarios. Hasta la próxima.